Vamos a abrir ya nuestra tertulia dedicada a las humanidades y la abrimos en un año, el 2017, que va a ser muy especial para Eusko Ikaskuntza, dado que empieza la cuenta atrás para su primer centenario de vida. Un cumpleaños que se celebrará con un denso programa de actos desde mediados de 2018, pero que ya en los próximos meses va a adelantarnos algunos interesantes aperitivos de los que iremos dando cuenta en Islandia. Mientras tanto, hoy vamos a hablar de una iniciativa muy especial que organizó la Sociedad de Estudios Vascos recientemente, porque en las últimas semanas del año pasado tuvo lugar un congreso internacional sobre un tema tan importante como a menudo olvidado, el futuro de los pueblos pequeños. Un congreso del que salió una declaración oficial cuyas conclusiones vamos a comentar con nuestro invitado y un invitado que nos presenta ya nuestro contacto en Eusko Ikaskuntza, Juan Aguirre. Arratsaldeon, Juan. Arratsaldeon. Feliz entrada de año. Urte berrión, amigos. Las puertas de Islandia abiertas para ti, como siempre. Eskerrik asko, como en mi casa estoy aquí, o mejor igual, yo creo que incluso mejor. Muy bien. Preséntanos a nuestro invitado. Bueno, Juan. antes quiero decir una cosa al hilo de lo que ha comentado Félix, que efectivamente es que en el ADN de Eusko Ikaskuntza, desde que se fundó en 1918, está el tratamiento de asuntos importantes sociales, que tengan que ver con lo económico, con lo político, con lo demográfico, y de ahí eso es lo que encaja con este congreso, Los Pueblos Pequeños del Futuro, que se ha celebrado a final de año, y hoy vamos a hablar con uno de sus promotores, con Jon Muñoa, quien es además promotor del espacio de experimentación Zerain Lab, que es una entidad que ha participado en la organización de este congreso, y profesor de la Universidad de Deusto, y además uno de los redactores de la declaración de Zerain, que salió de este congreso porque se celebró precisamente en esa localidad, en Zerain. Pues ya saludamos a Jon Muñoa. Arratsaldeon, Jon. Arratsaldeon. Bueno, bienvenido a Islandia. Vamos a hablar de estos pequeños pueblos que sí tienen futuro y vamos a ver cómo lo tienen. Bueno, para hablar de este tema quizá deberíamos desprendernos de algunos clichés, ¿no? Como por ejemplo el prejuicio de que modernidad y ruralidad son conceptos contrapuestos, o la idea no menos estereotipada de que la parte sana y auténtica de nuestra sociedad se encuentra en el campo y no en las ciudades. Por no hablar de expresiones tan famosas como pueblo pequeño, infierno grande, que por cierto es un programa que tiene mucho éxito en la tele. Popularizado en TV, sí. ¿No pesan demasiado todos estos lugares comunes sobre los hábitats menos urbanizados? Bueno, seguramente sí, ¿verdad? Yo diría que hay dos tipos, por lo menos, de tópicos sobre los pueblos pequeños. Por una parte, los tópicos sobre los pueblos, con todo lo que ello significa, y además los tópicos sobre lo rural en general, ¿no? No solamente sobre, sobre el baserri, sobre el caserío, sobre el ámbito rural. Entonces, en los pueblos pequeños del País Vasco, que son mayoritariamente pueblos del entorno rural, yo creo que se combinan en ambos tópicos sobre los pueblos y tópicos sobre el ámbito rural. Y además tópicos que vienen de otras épocas y de otras realidades y que no necesariamente van acordes con las realidades actuales. Claro, de hecho, Jon, Arratsaldeon primero. Arratsaldeon, vaya. La vida de los pueblos pequeños ha cambiado, pero de forma espectacular en las últimas décadas. O sea, nada que ver con cómo vivían nuestros abuelos o nuestros bisabuelos. Primero por medio del coche, en los años 60 aproximadamente, luego ya los 70 y los 80 por las comunicaciones, la llegada del teléfono, la televisión, y más recientemente con la revolución tecnológica. De este proceso, de este desarrollo, Jon, ¿tú qué destacarías sobre la influencia que ha tenido en la vida comunitaria? Bueno, yo primero destacaría que los cambios han ido junto con los cambios de la sociedad en general, ¿no? Entonces los cambios generales de la sociedad también han afectado en el cambio rural y en el mundo rural, los cambios de la industrialización, de las tecnologías, de las comunicaciones, de todo esto. Al final han sido y son cambios multifactoriales, pero yo sí que destacaría que en los últimos años, sobre todo, en los últimos 50 años, hace 50 años, había más gente en todos los pueblos pequeños del ámbito rural que vivía y trabajaba en el mismo municipio, bien sea en el caserío, en otras actividades económicas, y estaba de alguna forma ligada a la tierra, ¿no? Y en 50 años, 40, 50, 30, dependiendo del sitio, pues hemos cambiado a tener una muy pequeña minoría en general en los pueblos pequeños que vive de la tierra y que trabaja en el propio pueblo, ¿no? Y esto es un cambio, estructural en la forma de vida de esa comunidad, ¿no? Y luego también los flujos migratorios. Hay más gente seguramente ahora que sale de los pueblos pequeños y más gente que viene a los pueblos pequeños también. Es decir, yo destacaría esos flujos migratorios por una parte y luego eso que, es más que la forma de vida, ¿no? De vivir en el propio pueblo y trabajar en el propio pueblo, y si además
eso es ligado a una actividad económica, bueno, con la tierra, con la naturaleza, con el caserío, bueno, con el pastoreo, con lo que sea, ¿no? Pero ligado a la tierra, o es fuera, ¿no? Aunque se siga viviendo en el pueblo. Entonces ahí hay muchos cambios que surgen en muy pocos años, y todo esto ahora últimamente también ligado a los cambios tecnológicos ya de la era de Internet, etcétera, ¿no? A raíz de esto que estás diciendo, John, si uno recorre algunas zonas del interior del País Vasco y descubre pueblos que durante siglos apenas cambiaron ni de tamaño ni de morfología, de repente puede encontrarse que está rodeado de chalecitos y construcciones de descanso para gente urbanita, para gente que viene de las ciudades. ¿Esto es un fenómeno por el que hay que preocuparse para estos pueblos? Bueno, yo creo que la apertura en general no es mala, ¿no? Aún así sí que en el Congreso se hablaba de esta realidad, y bueno, aunque no es una realidad igual en todos los territorios y en todas las comarcas del País Vasco, no es lo mismo en los pueblos pequeños de alrededor de Vitoria, por ejemplo en Álava, que en los pueblos pequeños del Goierri guipuzcoano, o nada que hablar, por ejemplo, de los pueblos del Pirineo navarro, ¿no? Entonces las realidades son distintas, pero sí que es verdad que en los últimos años se han construido, bueno, sobre todo viviendas para gente de fuera y gente de dentro del pueblo también, y que esto ha traído cambios en la apertura en general. Entendemos que no es mala, pero sí que trae, bueno, choques de cultura, una cultura urbana frente a una cultura rural, con todo lo que eso significa, sin entrar a valorar cuál es mejor o peor, pero cuando conviven en una comunidad pequeña dos tipos de formas de entender la vida comunitaria y de entender la vida en general, los servicios, la naturaleza, etcétera, pues ahí sí que hay bueno, choques, y suelen surgir conflictos, ¿no? Y luego los flujos, que no son malos en sí, pero bueno, sí que traen también cambios de cultura. Entonces esto se ve con preocupación, porque los que vivimos en los pueblos pequeños y los que creemos en el futuro de los pueblos pequeños no queremos pueblos dormitorios, queremos pueblos vivos, con una vida más o menos comunitaria, entendiendo una vida comunitaria del siglo XXI, con todo lo que eso puede significar, etcétera, y un futuro colectivo, ¿no? Y para eso, bueno, que cada uno se encierre en su parcela con su chalet, y más allá de tener los servicios del pueblo, pues no se involucre en nada de la vida comunitaria, pues hace que al final no haya pueblo, sino un espacio donde vivir y donde dormir, pero no un pueblo con todo lo que ello significa, ¿no? Sí, así es. Y yo, sin embargo, los que vivimos en la ciudad a veces olvidamos que, pues gracias a la existencia y a la vida de una población que reside en los espacios rurales, que les reside y trabaja además ahí, pues se asegura la preservación de estos espacios, con todo lo que ello implica, ¿no? Y a veces yo ya lo he comentado con amigos, y hemos hecho ese ejercicio de preguntarnos qué sería de nuestras ciudades y nuestro modo de vida cotidiano si no tuviéramos este medio rural como tenemos en el País Vasco. Sí, buena pregunta, ¿no? Es lo que se reivindicaba también en la declaración final. Bueno, los pueblos pequeños son pueblos del ámbito rural en general en el País Vasco, y entonces se entendía que el futuro debe ir ligado también a la actividad del sector económico ligado al primer sector, ¿no? Bien sea pastoreo, caserío, bueno, también puede ser turismo, etcétera, pero bueno, tiene que tener también su parte del primer sector, porque si no, no tendría mucho sentido, ¿no? Tendríamos espacios donde vivir, pero no tendríamos ni ese paisaje, ni todo ese saber, ese conocimiento, esa cultura, casi yo diría que milenaria, por lo menos centenaria, se ha ido desarrollando ante años, y no es solamente que nuestros ganaderos, nuestros pastores, agricultores sean los mejores paisajistas del entorno, no solamente rural, sino de nuestro paisaje, ¿no? Por ejemplo, en Guipúzcoa daban la Diputación Foral de Guipúzcoa, que tiene un programa, el Anda Guipúzcoa Plus, que se llama el Anda Guipúzcoa Plus, que es para pueblos o municipios menores de 2.500 habitantes, daban una cifra en el Congreso y decían, claro, en Guipúzcoa somos 89 municipios, de esos 89, 48 tienen menos de 2.500 habitantes, pero significan el 5% de la población, pero gestionan casi el 80%, el 70-80% del territorio, ¿no? Entonces, eso es el espacio, y luego no solamente el espacio físico, sino también todo el tema de la identidad, cultura, lengua, etcétera, ¿no? Bueno, ya que hablabas de la declaración de Serain, que se aprobó durante el Congreso, se apunta en ella la necesidad de fomentar la investigación y la innovación, que son un poco esos dos tótems a los que siempre recurrimos. Pero en este caso, en concreto, ¿a qué apuntaría esta labor?
Bueno, nosotros veíamos en el Congreso, y algunas de las cosas y reflexiones que se compartían eran que la supervivencia de los pueblos pequeños ha estado ligado durante las últimas décadas sobre todo a cubrir las necesidades de primer orden que había, ¿no? Y entonces que no se ha reflexionado demasiado sobre el futuro, ni se ha investigado, ni se ha innovado de una forma por lo menos sistemática. Sí se ha innovado por necesidad, pero no con una convicción y una forma sistemática. Entonces veíamos que, bueno, en un mundo muy cambiante, en un entorno muy cambiante y en una realidad, costosa y de dificultad para el futuro de los pueblos pequeños y para el futuro del primer sector, es necesario, como se dice, esa dialéctica entre la innovación y la investigación, ¿no? En diferentes ámbitos, en ámbitos del desarrollo económico, en ámbitos de organización también, ¿por qué no?, de la vida social comunitaria, etcétera. Entonces hay mucho por hacer y además, claro, al ser pueblos muy pequeños, cada uno no los puede hacer por su cuenta. Entonces hay que colaborar, colaborar sí o sí, hay que generar redes y hay que trabajar colaborativamente para innovar, para investigar también en estos ámbitos, y hay que unir el desarrollo de estos pueblos con las políticas más avanzadas de Europa y del mundo, y con la universidad y con el saber más avanzado del mundo. Pues si nuestros oyentes tienen intención de saber exactamente qué es lo que dice la declaración de Serain, les informamos que está alojada en la web de Eusko Ikaskuntza, que es www.eusko-ikaskuntza.eus. Busquen en la sección de noticias que allí aparecerá. Jon Muñoa, muchísimas gracias por acompañarnos en esta ocasión y que vaya todo bien y que verdaderamente se mantengan las peculiaridades de cada una de estas localidades, pero que al mismo tiempo pues se pueda disfrutar también de lo que la vida actual nos proporciona. Muchísimas gracias. Eskerrik asko zuei. Bueno, Juan, venga. Oye, pues encantados de recibirte un año más en este programa y en 2 semanas volvemos a hablar. Aquí estaré. Muchas gracias. Agur.